Buenas tardes, apreciados amigos. Hoy vamos a hablar sobre el tema de seguridad personal frente al delito, o sea, la cuestión del autorresguardo, que en realidad es cómo transformarnos de alguna manera en estos temas de seguridad en una víctima, pero profesional. De la misma manera que hay delincuentes profesionales, nosotros hablamos de víctimas profesionales. Vamos a compartir pantalla. Bueno, el, es decir, es una preocupación, ¿no? Cómo prepararnos básicamente como potenciales víctimas ante las cuestiones delictivas. Nosotros entendemos que hay tres etapas básicas. La primera de ellas es la prevención, quizás la más importante y la que hacen. Obviamente, la prevención es estar atento en la calle, vamos a ver alguna de las cuestiones o en cualquier otra situación, y prepararse es una forma de prevención. Esto va a seguir después, si tenemos un suceso delictivo, cómo administramos el incidente delictivo, que a casi todos nosotros nos ha pasado porque prácticamente la cantidad de delitos que hay en menos o más graves, cada par de años la familia sufre un incidente, así que cuanto más años uno va pasando y más riesgo tiene, obviamente ha tenido algún tipo de incidente, cosa que también me ha ocurrido a mí, le ha ocurrido a mi señor, le ha ocurrido a mucha gente conocida. Y por último, la última etapa es recuperarse de eso, ¿no? Que evidentemente está el tema que pasa y algunas personas que tienen efectos traumáticos bastante complicados, depende obviamente del shock que sufrieron en el momento del... todo esto son tres fases que uno tiene que tener en cuenta, eh, y evidentemente cuanto más riesgo, hay gente que tiene más riesgo de sufrir delitos cuando está mejor vestido, tiene un montón de joyas o aparentes joyas, o sea, o elementos de valor, como una computadora, un reloj joya, vestimenta costosa, elementos, cualquier elemento de valor, un automóvil, ¿no? Todo eso, evidentemente, nos hace más objetivos de los delincuentes, y bueno, hay que ver cómo uno trabaja estas cuestiones para tratar de reducir ese riesgo. Evidentemente, la gente que no hace prevención tiene muchísimo más riesgo que aquel que va prohibiendo, porque toma todas las medidas de seguridad, ¿no? Por ejemplo, en una casa poner rejas, ¿qué hace? Cuando el delincuente ve muchas medidas de prevención, va a buscar uno que sea más fácil, ¿no? Y esto es lo que hace. No es que evito el delito con esto, lo que evito que no suceda a mí. La administración del incidente es bastante importante porque si uno no sabe manejar ese delito, evidentemente va a tener menores consecuencias, pero las consecuencias van a ser mucho menos dañosas que el delito. Y también eso ayuda mucho a la recuperación, porque cuando uno está preparado, no es lo mismo tirarse a la pileta intencionalmente que sorpresivamente, y el shock va a ser mucho mayor. Uno está de alguna manera preparado. Bueno, hay en realidad cuatro comportamientos de los delincuentes. Uno, es decir, tenemos delincuentes que están alcoholizados o drogados, y este tipo de delincuente es más peligroso que otros delincuentes a veces porque evidentemente pueden no estar en, o sea, no razonar
como debería razonar cualquier individuo que está en su sano juicio, ¿no? Entonces, evidentemente no están en reacciones y evidentemente también pueden tener conductas no estereotipadas. Luego tenemos otros dos tipos del desviado mental, que ese sí es el más peligroso de todos, porque va a tener reacciones inauditas, insospechadas, que no sabemos realmente lo que puede hacer. Y el que mejor me puede tocar es el delincuente profesional, porque ese sí sabe lo que hace, no va a tener reacciones desmedidas y va a ir al objetivo, ¿no? Nosotros tres, de alguna manera, van a tener conductas que no son claras. ¿Y esto qué hace? Es decir, hay que tener mucho cuidado cuando uno trata estos tres tipos, que lamentablemente son una buena parte, ¿no? De la gente que dedica al delito, y bueno, entonces hay que ver, el profesional en general va a ser muy concreto y va a ir y va a tratarme muy bien en comparación con los otros que pueden llegar a tener algún grado de violencia. Bueno, ¿cuáles son los pilares de seguridad que tenemos que atender? ¿No? ¿Qué cosas hay que positivar y qué cosas son negativas? Bueno, primero la prevención, tomar todas las medidas, estar atentos en la calle, tener todos los elementos de alguna manera, vamos a decir, bajo control, no chivirnos, que es otra de las formas problemáticas, ¿no? Si uno tiene un reloj joyo, lo pone y se pone a mirar los celulares, son otro objetivo, porque sobre todo si son modernos, ¿no? Porque todo esto va a ser. Lo otro es estar atentos a lo que está pasando en nuestro alrededor, con nuestras inmediaciones. Esto es bastante importante porque a veces cuando uno ve al delincuente que empiece a actuar, ya le dice, ya no, esto está preparado y desiste de la acción. Bueno. El otro es el grado de dificultad que le pone. Cuanto más dificultades, ¿no? Es decir, la cosa está resguardada y demás. Obviamente, si uno puede llevar una mochila, tener todo junto y demás, pero el individuo se va y apenas ve el descuido, es decir, me hace el delito. Y evidentemente el hecho de poner dificultad, las rejas, vallas de seguridad, trabas, alarmas, todo eso en realidad pone dificultades y le da menos tiempo y exposición. El otro es seguir estas medidas, ¿no? Porque una vez pasó y no pasó nada, perder la rigurosidad, o sea, siempre estar haciendo lo mismo, aunque sea aburrido y demás, ¿no? Entonces fíjense que, por ejemplo, cuando hay que pasar a alguno de estos lugares donde hacen controles de seguridad y uno le empieza a buscar una cosa, llega a empezar a pasar de que a la gente se empieza a molestar cuando empieza a hacer muchos controles y entonces la gente, para no molestar a nosotros, pierde rigurosidad, pero también está perdiendo seguridad. Es decir, la gente empieza a tomar confianza y anda. Y el otro es adquirir experticia. Evidentemente yo no puedo hacer actuaciones, o sea, o hacer experiencias que me asalten, pero sí puedo estudiar para saber cómo reaccionar frente a una situación de tipo delictivo, y entonces esa experticia, aunque sea teórica, puede hacer de que la cuestión delictiva sea mucho menos severa, ¿no? Bueno, ¿y cuáles son las cosas negativas? Bueno, mostrarse temeroso o con miedo al delincuente. Porque el delincuente, cuando me ve así, se exacerba a veces más, o actúa y digo, bueno, este lo tengo dominado, y es cierto, ¿no? A mí cuando me asaltaron no le mostré ningún miedo, por el contrario, hasta lo traté de tonto al tipo, pero bien, ¿no? Si uno lo insulta, le irrita. Entonces,
no era insultando, pero uno decía, ¿cómo querés? Dice, me venís a esta hora, ¿no? Que yo no estoy haciendo nada, saltar, y el tipo, en realidad, no me hizo absolutamente nada. Bueno, lo otro es no mostrar ansiedad, querer terminar con la cuestión lo antes posible, cosa que es razonable, ¿no? Por ejemplo, una toma de rehenes, uno lo que quiere es salir, es terrible una toma de rehenes para los rehenes, ¿no? Es decir, querer inclusive ponerse muy nervioso, temeroso, nervioso, todo esto, porque ya el delincuente, creer que no, está muy nervioso ya de por sí, si yo le agrego dificultades, puede tener reacciones no deseadas. Bueno, hay que tratar de distraerlo y relajarlo, ¿no? Si uno se distrae y se relaja, es seguro que por ahí también es objeto de, porque está en otro. Pero también hay que tratar de al delincuente que tranquilizarlo, ¿no? Dentro de lo posible, especialmente estos casos tratarlo con una maternidad o paternidad, ¿no? Es decir, ser paternalista sobre maternidad. Por otro lado, es el riesgo soportado. Si yo me sumo riesgo a la acción, o sea, voy a ser un candidato seguro en materia de que los individuos me van a encontrar, porque, bueno, es más interesante aquel que muestra que tiene objetos de valor. Si me vienen a robar, va a ser ella, ¿no? Y por último, hay que no escatimar, ¿no? E invertir, ¿no? En todas estas cosas, ¿no? Es decir, en tapar, en disimular. Si uno lo llama por teléfono en la calle, no atenderlo. Es decir, yo he visto mucha gente que me lo han arrebatado, los familiares míos, se lo han, y que lo han tirado, ¿no? Encima, porque hasta corren riesgo de lesiones físicas cuando le pasa esto. Entonces, eso también es una inversión, ¿no? Que hay que hacer. Bueno, ¿qué pasos tenemos que seguir ante una situación de crisis? Primero, precisar en qué situación estoy. Esto es un asalto, esto es un arrebato. ¿No? Cuando hay un arrebato casi no tengo tiempo de precisar, pero el diagnóstico es seguro. Siempre está el riesgo de que me tiren, me lastimen, ¿no? Pero siempre hay que saber en qué situación se está. Fíjense que algunos delincuentes dicen esto es un asalto, porque justamente están declarando para que la gente no haga tonterías cuando lo están asaltando, para que reaccione como el delincuente espera que uno reaccione. Lo otro es evaluar los riesgos y consecuencias. Yo tengo que ver cuando estoy en una situación de este tema, evidentemente, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, que me roben algo, pero es muy difícil de recuperar la vida o algún tipo de lesiones pueden ser bastante dolorosas, permanentes y duraderas. Entonces uno tiene que mirar esto y no reaccionar por este mismo, ¿no? Todo lo que es económico se recupera. La salud y la vida obviamente son cuestiones irrecuperables, entonces uno tiene que evaluar en qué situación está, qué puede llegar a pasar. Por eso hay que tratar de ver para poder actuar en consecuencia. Bueno, la otra cosa en una crisis es identificar quiénes son los que me están robando, por ahí es uno, dos, es un conjunto. Y esto es muy importante, ya sea que uno sea la víctima propiamente dicha o un agente policial. Han ocurrido en algunas cuestiones que las víctimas, ¿no? Se han comportado de manera que parecían los delincuentes y han sufrido consecuencias severas cuando después entran los mismos grupos tácticos a salvarlos de la situación. Bueno, después, y acá viene lo importante y el porqué de lo que nosotros tenemos como materia, que es lo que nos manejamos como negociadores y mediadores,
es llegar a poder transformar ese delito en una intercomunicación o una negociación con los delincuentes. Y si yo no negocio, nunca voy a poder conseguir nada. Por ejemplo, a María de los Ángeles, que también habla en estas charlas, la asaltaron y ella obviamente sabía que le iban a sacar la plata, le sacaron la plata, no, ella pudo negociar y entonces consiguió, era la época que para este tipo de cuestiones se usaban transparencias filminas, ¿no? Físicas, y negoció y las recuperó y los documentos también. Con lo cual, eh, para ella, en realidad, era algo que no le iba a servir al delincuente y que a ella sí le servía y le iba a costar muchas horas de trabajo y costo, por esa transparencia, tenían un buen costo por un día. Bueno, luego hay que generar y decidir opciones, que es lo que hizo María de los Ángeles en este caso, en ese asalto, y después es implementar resoluciones, ¿no? Es decir, bueno, debate esto, debate aquello, y salir. Inclusive, el delincuente tiene muy poco tiempo, por eso a veces fíjense que en los noticieros uno escucha, oh, esto lo hicieron en 2 minutos, 3 minutos, en tantos segundos, y el arrebato es instantáneo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que el delincuente haga rápido, no va a caer la fuerza de seguridad, y cuando cae la fuerza de seguridad se corre un riesgo mayor que es ser rehén, porque puede haber un paremetamiento con rehenes adentro, como ha ocurrido con muchísimas oportunidades. Bueno, ahora vamos a ver cuáles son los valores. Hay valores recuperables e irrecuperables. Esto de alguna manera ya lo dijimos, que son los monetarios, los vehículos, la ropa, el edificio, los útiles de trabajo y accesorios. ¿Y qué son irrecuperables? La integridad física y la integridad psíquica. Bueno, nosotros vamos a parar acá porque ya hemos consumido nuestro tiempo y entonces vamos a dejar el lugar a otros panelistas y desde ya agradecemos mucho su atención. Gracias.